Chart, que es una herramienta que nos sirve de apoyo para crear los modelos que se requieren. Entonces, bueno, inicialmente nosotros debemos de tener presente que para crear una base de datos, pues generalmente se debe tener en cuenta que debe haber una necesidad dentro de una organización o en su efecto que haya la posibilidad para aprovechar una oportunidad. ¿En qué sentido? Bueno, a medida que se van trabajando en los procesos organizacionales, pues se determina por X o Y circunstancias que se requiere crear un producto software para cumplir con unos requisitos de la organización como tal, de acuerdo al objetivo de la organización. También cabe la posibilidad de que se vea como una oportunidad porque, pues obviamente ustedes saben que las organizaciones hoy en día tienen que estar a la vanguardia a nivel tecnológico. Ustedes saben que las empresas que no cuentan con buenos productos software, con buena tecnología, pues obviamente se van a ver relegadas por la competencia. Esto no quiere decir que siempre tengan que tener tecnología de punta, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, la organización tiene su tecnología, pero efectivamente esta tiene que estar en perfecto funcionamiento. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No, no necesariamente se tiene que tener tecnología de punta, porque ustedes saben que muchas empresas no la pueden tener por muchos aspectos, sobre todo en el tema financiero. Pero entonces para eso están ustedes, los profesionales, los ingenieros de sistemas, ¿cierto? Los ingenieros informáticos para que brinden apoyo a esto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que para planear y desarrollar una base de datos, pues obviamente hay un punto de partida. Y este punto de partida viene con un tema fundamental que es la especificación de los requerimientos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear un proyecto y este debe tener un límite, un comienzo y un final. Eso se llama una delimitación de la propuesta que nosotros vamos a presentar a la organización o de los requerimientos que la organización tenga para que esta base de datos cumpla con unas funcionalidades. Entonces, partiendo ya con este tema de la especificación de requerimientos, aquí tengo una plantilla que les voy a mostrar que utilizo sobre todo para asignaturas como ingeniería del software o análisis de software, y es muy importante tener en cuenta que esta va fundamentada bajo el estándar IEEE STD 83084 y para la especificación y modelamiento de sistemas de información. ¿Qué sucede? Como estamos hablando aquí en temas de requerimientos, entonces generalmente el profesional pues debe de tener en cuenta que este documento tiene una introducción, este documento de especificación de requerimientos se crea con un propósito y además de esto pues se debe explicar el ámbito del sistema. Cuando hablamos del ámbito del sistema es el contexto donde va a funcionar este producto software, ¿vale? Por ejemplo, tenemos para el área de ventas, para recurso humano, etcétera, etcétera. Les estoy explicando esto de una manera muy global porque en su efecto yo tengo un canal de YouTube donde explico muy detalladamente cómo se construye un documento de especificación de requerimientos para un software. Resulta que aquí tenemos una tabla de definiciones, acrónimos y abreviaturas, y esto se hace ¿por qué motivo? Porque nosotros debemos de tener en cuenta que cuando se desarrolla
un producto software, una base de datos, etcétera, etcétera, pues esto lo van a visualizar muchas personas en la organización. En ocasiones vamos a tener directores de áreas que no tienen conocimientos propios de ingeniería de sistemas, pero en su efecto, pues ellos deben de conocer estas definiciones y de qué se trata el documento. Entonces, por eso se debe de estar muy detallado. Aquí tengo unos ejemplos muy sencillos, como SGBD, quiere decir Sistema Gestor de Bases de Datos. Mencionamos el IEEE, UML, PHP, etcétera, etcétera. Entonces, las personas leen el documento y van a tener que ir a revisar estas definiciones para identificar de qué es lo que estamos hablando en el documento como tal. Pero bueno, ahora sí vamos a llegar a la parte que realmente nos compete. Pues aquí agregamos las referencias con las que se construyó esta plantilla y tenemos una descripción que es la perspectiva del producto. ¿Qué esperamos nosotros que haga ese producto de software, que haga esa base de datos en la organización? Entonces, pues si es para el tema de ventas, posiblemente la gestión de ventas, ¿cierto? De los productos de la empresa como tal y así sucesivamente. Entonces, por eso les digo que esto requiere un contexto más amplio para explicarles y poder ir avanzando. Entonces, en este lado, este factor es muy importante porque mostramos las funciones del producto. Entonces, aquí como tal, el ejemplo yo le llamé Factory Call y va a tener 1, 2, 3, 4, 5 gestiones fundamentales, 5 funcionalidades para que la tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí gestión de productos, gestión de clientes, gestión de proveedores, gestión de vendedores y gestión de ventas. Ya una vez que tenemos este diagrama, es el diagrama de descomposición general del producto. Es decir, que acá con este diagrama interpreto cuáles son las funcionalidades que va a tener el producto como tal. Ya después empezamos a desagregar una por una. Entonces aquí tenemos gestión de producto y vuelvo y hago un diagrama muy similar al primero, donde escribo o describo qué funcionalidad va a ser. Entonces, en el tema de gestión de productos, pues obviamente tengo que registrar cada uno de los productos, los cuales vamos a vender, en este caso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando yo hablo de registrar productos es porque voy a agregarlos a la base de datos. Vamos a suponer que es un venta de vehículos, entonces el producto es un vehículo y tendré que agregar algunas características propias del vehículo para registrarlo, para almacenarlas en la base de datos. En su efecto más adelante, pues por X o Y circunstancias se requiere actualizar el producto como tal, pues obviamente se genera una acción para que permita actualizarla o en su efecto otra que permita eliminarla, una para consulta y otra para generar informes. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y ya como tal vamos a mirar cómo se da ese requerimiento funcional para que ustedes lo tengan presente. Entonces, primero pues debemos de tener en cuenta que cada requerimiento funcional, es decir, cada funcionalidad debe tener una descripción, ¿sí? Donde digan qué consiste, qué es lo que va a hacer ese requerimiento. Tenemos una entrada, ¿cierto? Donde se explica muy claramente los datos que se van a ingresar allí a la base de datos. En este ejemplo sencillo,
tenemos el ID del producto, ¿cierto? Que sería como la llave primaria, el nombre del producto, una descripción, una cantidad, un tamaño, un peso, un valor unitario, el impuesto al valor agregado y el valor total. Entonces, estos serían los datos que tendríamos que ingresar en nuestra base de datos, ¿cierto? Mire que aquí esto nos da pie para ir imaginando ya la forma en que, cómo vamos a crear la interfaz de usuario. Entonces, bueno, en esa interfaz le vamos a solicitar estos datos al usuario para que los agregue allí en nuestra base de datos. Y aquí muy claramente ya dijimos que había una entrada, un proceso. Entonces describimos qué vamos a hacer con estos datos. Pues este primer proceso, pues obviamente se van a almacenar en la base de datos o en su efecto se va a corroborar la existencia de estos datos allí, ¿cierto? De este registro. Si verificamos y el registro ya existe, pues se emitirá un mensaje, ¿cierto? De que los datos ya existen. Pero esto sería en el tema de salida. Miremos acá que en el ejemplo dice, una vez haya accedido a esta utilidad del sistema, se introducen todos los datos del producto. Estos serán validados por el sistema, comprobando la existencia previa del producto en la base de datos o en su efecto generando un nuevo registro. Una vez realizada, se presentará en pantalla un mensaje de confirmación de la operación. Cualquier error que se produzca durante el proceso debe ser notificado al usuario mediante un mensaje descriptivo en la pantalla. Por ejemplo, error al almacenar los datos. Salidas. Como ya hemos almacenado los datos, cabe la pena resaltar que pues obviamente en salida nos puede arrojar un mensaje de confirmación que el registro fue creado o en su efecto que obviamente hubo un error al almacenar los datos, o sea, datos repetidos. Y también podría generarnos un formato para imprimir por si queremos tener esa información. También es muy importante tener presente que se debe tener en cuenta que cada función de estas pues debe tener unos requerimientos específicos no funcionales. Es decir, estas acciones, las funciones las desarrolla el sistema como tal, pero en su efecto, estos requerimientos no funcionales, pues propiamente a pesar de que lo hace la herramienta como tal, pues nosotros también podemos intercedir allí. ¿Qué dice? Por ejemplo, un requerimiento no funcional de base de datos, pues muy claramente dice que el registro de los datos en la base de datos se debe realizar en un máximo de 2 segundos. Sí, es un tiempo que aparentemente o puede ser muy corto o en su efecto puede ser muy largo. Entonces allí tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos otro requerimiento de seguridad. Una vez almacenados los datos, serán encriptados por la base de datos. Es decir, que se debe tener en cuenta aquí, clarificar qué datos se desean encriptar. Yo siempre recomiendo que sean los índices, no es necesario encriptar los, todo el registro, sino algunos datos. Este es un pequeño ejemplo y es el punto de partida para arrancar a crear nuestro sistema de información o, en su efecto, eh, para el tema de empezar a crear la base de datos. ¿El ingeniero AB tiene algo para comentar al respecto? Eh, sí, ingeniero, me parece muy, muy,
muy sistemática, ¿no? Esta explicación, y evidentemente ahí tal vez resaltar lo que usted mencionaba en el tema de los requerimientos no funcionales, dado que en realidad cuando los estudiantes están viendo esta parte, generalmente tienden a enfocarse solo en lo funcional, ¿no? Sin embargo, como profesionales, sí o sí hay que también desarrollar lo no funcional que demanda un esfuerzo, ¿no? Y muchas veces el estudiante solo se enfoca en el tema funcional, y vamos a decir así, no le da mucha importancia a lo no funcional, pero luego a la larga en el tema de la ingeniería de software sabemos que también demanda un esfuerzo eso, entonces hay que darle suma importancia también a lo no funcional, ¿no? Sería esa acotación, ingeniero Ángel. Vale, muchísimas gracias, ingeniero Avi. Cabe resaltar que nosotros, a nivel de irnos a la minucia, es muy importante tener en cuenta que surgen otros requerimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, requerimientos o requisitos específicos por parte de la organización. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, requerimientos por parte del usuario, requerimientos de la interfaz. Pero entonces esto poco a poco lo van ustedes visualizando porque hay una, hay una acción que nosotros no debemos eh, tener aislada, porque por ejemplo cuando ven a esas asignaturas como análisis de software, ingeniería del software, pues si se dan cuenta es como una fusión entre las dos, ¿sí? Porque usted para poder, por eso le menciono esto, cuando van a crear su sistema de información, su software, como lo llamen, su producto software, pues obviamente van a tener que crear bases de datos y van a tener que utilizar la especificación de requerimientos. Entonces estas asignaturas hacen sinergia y van de la mano. Muy importante tener en cuenta esto. Bueno, ya cuando nosotros hemos identificado los requerimientos como tal, hacemos algo que se llama el proceso de normalización, que generalmente acudimos a, a la primera forma normal o arrancamos desde una tabla no normalizada que algunos eh, profesionales lo llaman como la normalización cero. Entonces, ¿qué sucede, ingenieros? Nosotros aquí estamos utilizando, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para pedirle que nos dé la mano, que nos oriente. Es muy importante que tengan en cuenta, siguiente, nosotros no vamos a, a pedirle a la herramienta que nos haga todo el trabajo. No, es una ayuda, nos va a servir como ayuda. Y entonces aquí, por ejemplo, nos muestra la primera forma normal, ¿cierto? Nos muestra eh, la segunda forma normal y así sucesivamente. Y ya cuando llegamos a tercera forma normal, pues podemos empezar a crear nuestra base de datos. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente es un ejercicio pequeño, no, no veo necesario utilizar más formas normales, porque en su efecto se podría utilizar la siguiente forma normal, que es la de boicot, la cuarta forma normal, se habla de la quinta forma normal, y en su efecto, ingenieros, el hecho de que una base de datos esté normalizada hasta en quinta forma normal, no quiere decir que quedó definitivamente. ¿Qué sucede? Resulta que muchas veces ponemos en funcionamiento nuestra base de datos, nuestro producto software, y por X o Y circunstancias encontramos errores o posibles falencias. Entonces tenemos que hacer algo que se llama un mapeo en la base de datos y posiblemente tengamos que aplicar un proceso de desnormalización.
Es decir, yo lo llamo aplicar ingeniería inversa. No sé si esté equivocado. ¿Qué opina el ingeniero Avi? Correcto, Inge, ¿no? Correcto, ¿no? Muchas veces, incluso ya en el ámbito empresarial, para dar solución o agilizar ciertos reportes o algo, es fundamental el concepto de la desnormalización, ¿no? Justamente ahí aplica ingeniero. Vale, muchísimas gracias. Sí, es que hay veces se nos presentan esos aspectos, entonces hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Bien, entonces ya tenemos el ejemplo de normalización, de la aplicación de las formas normales. Entonces nosotros venimos al tema de la creación del modelo entidad-relación. Entonces es aquí donde me parece muy importante tener en cuenta el uso de estas herramientas. Existen diferentes, pero pues obviamente debemos de tener en cuenta que cada profesional utiliza la que le parece más pertinente. Entonces, por ejemplo, por temas de facilidad, nosotros utilizamos Lucidchart porque, pues efectivamente, esta herramienta la tenemos inmersa en la plataforma. ¿Sí? Aquí la institución paga los servicios y efectivamente, pues, nos permite acceder de una manera más tranquila, lo llamo, o más segura, no sé cómo decirlo, eh, para ingresar a esta herramienta como tal. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio como recorderis para que ustedes puedan, obviamente, eh, tener en cuenta esta parte. Bueno, entonces nosotros miramos que acá la herramienta me va a permitir utilizar una gráfica. Por favor, me confirman si hay retorno. Sí, Inge, normal. Sí, un poco. Que no sé por qué me está fallando. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, Inge. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros ingresamos acá en la parte izquierda y encontramos las entidades. Esta vez vamos a trabajar con entidades fuertes. Entonces, muy importante tener en cuenta que aquí nos dice que esto es una entidad. Entonces, por ejemplo, yo le agrego el nombre a la entidad como tal y le digo que es un cliente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Resulta que como trabajamos con esto, vamos a utilizar atributos y relaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a crear la base de datos para un parqueadero porque yo le pedí aquí a ChatGPT que me ayudara con el tema, ¿cierto? Para crear la base de datos como tal. Entonces, mire que acá tenemos una entidad que se llama clientes, pues obviamente es un ejercicio posiblemente incompleto. Entonces, acá, mire lo que voy a hacer, ingenieros, para que no se les olvide. Primary key y de cliente. Cuando yo estoy haciendo esto, estoy utilizando las reglas de integridad para que ustedes por favor lo tengan presente. Ya y con eso estoy cumpliendo con un ítem fundamental que es el tema de
integridad en las bases de datos. ¿Está de acuerdo, ingeniero Avi? Correcto, Inge, ¿no? Ahí en el tema de la integridad hay la integridad de la entidad misma y luego viene la integridad referencial, ¿no? Cuando ya vinculamos. Pero esa parte está muy, muy bien clara, Inge. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Entonces tenemos la llave primaria, que es el ID del cliente. Yo vengo acá y le agrego el nombre. Obviamente ustedes me van a disculpar porque es un ejercicio pequeño y la idea es como tratar de consignarlo de la mejor manera, ¿cierto? Y después tenemos otro atributo que debemos tener en cuenta, que es el teléfono. Entonces, pues obviamente ustedes dirán, pero teléfono ahorita no se utiliza, pero tranquilos que es un ejercicio académico. Si quiere le agregamos celular. ¿Cierto? Y mire que ya tenemos acá. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros debemos de tener presente que estas herramientas nos permiten a nosotros ir construyendo este modelo, que era lo que en nuestra época nos tocaba hacerlo, pues con lápiz y como se dice, a mano alzada, porque no podíamos hacerlo de otra manera. Entonces ya tenemos estas herramientas. Acuérdense que son herramientas case, obviamente especializadas para nosotros los ingenieros. Entonces mire que aquí ya creamos el atributo como tal, perdón, la entidad con cada uno de los atributos. Obviamente pues ustedes lo hacen de esta manera sencilla porque en su efecto nosotros podríamos acudir a algo. Les voy a mostrar. No se vayan a olvidar aquí de la explicación del modelo entidad-relación. Pues yo aquí tengo un ejemplo de, venga, mira a ver si acá, este tiene algunas entidades, si tiene 5 entidades. Entonces es muy importante tener en cuenta lo siguiente, señores estudiantes. ¿Qué sucede? Resulta que nosotros aquí hemos creado un modelo relacional, ¿cierto? Y aquí se aplican esas reglas de integridad, como les estaba mencionando. Cada una de las entidades tiene una llave primaria, como nos lo muestra la herramienta. Por ejemplo, aquí código editorial, pues es la llave primaria y se ha cumplido el proceso de normalización, etcétera, etcétera. Se hacen las relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, como considero que ustedes ya lo tienen claro. Entonces resulta que importante que tengan presente lo siguiente. Nosotros cuando hablamos del modelo conceptual, se habla de modelo físico y modelo lógico en las bases de datos. Entonces aquí el nombre es modelo relacional y por favor quiero que lo tengan presente. En algunas ocasiones uno les pide al estudiante que hagan un modelo entidad-relación y le envían este modelo relacional y no es. No es, y le voy a decir por qué, ingenieros. Resulta que nosotros lo que hacemos es prepararnos para la vida laboral, ¿sí? En las universidades hacemos ese proceso, que preparan para el entorno laboral. Si ustedes van a una entrevista de trabajo y le muestran un diagrama de estos y se equivocan, posiblemente no les den el trabajo. Ustedes podrán saber crear las bases de datos y todo eso, pero por aquellas cosas tan pequeñas nos pueden descartar. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos porque precisamente
aquí es donde nosotros adquirimos la fundamentación y la llamamos fundamentación porque pues efectivamente vamos a adquirir unos conceptos teóricos que son fundamentales. ¿Está de acuerdo, ingeniero Davy? ¿O qué opina? Correcto, Inge, estamos de acuerdo ahí. Solamente podría volver a poner sí, ahí, ¿no? Solamente quizá una acotación. Cuando el ingeniero Ángela él hablaba del tema de las llaves primarias, ¿no? Por entidad, fundamental también es reconocer que una llave primaria en realidad no siempre puede ser un atributo, ¿no? Sino un conjunto de atributos que combinados se convierten, ¿no? De manera unívoca en realidad en la identificación de cada tupla, ¿no? Entonces es importante que no siempre visualicemos un solo atributo como llave, sino que podría ser un conjunto de atributos en realidad que identifica de manera única cada tupla o cada fila, ¿no? de la relación, ¿no? Eso sería, Inge, la acotacioncita. Bueno, vale, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, nosotros cuando hablamos del modelo físico, ¿cierto? Modelo físico en la base de datos, pues obviamente estamos hablando del modelo físico de cada uno de los datos, porque en su efecto ustedes miran y cada entidad, pues obviamente tiene sus atributos y tienen una descripción física. A eso es lo que se refiere. Entonces, si miramos acá el libro, tiene como llave primaria el ISBN y tiene el tipo de datos es un varchar y tiene una extensión de 25 caracteres. Entonces yo le estoy describiendo físicamente. Lo mismo ocurre aquí con el título, y digo que es un varchar de 30 caracteres y así sucesivamente. Entonces, en este modelo describo físicamente cada uno de los datos, cada una de las entidades con sus respectivos atributos. También es importante tener en cuenta que nos hablan de un modelo lógico. El modelo lógico lo venimos experimentando desde la construcción del modelo entidad-relación. Aquí lo que hicimos fue plasmarlo ya directamente en la herramienta, en el sistema gestor como tal. Entonces, cuando hablamos del modelo lógico, es porque nosotros hacemos un análisis, utilizamos una lógica para identificar cómo se hace la relación entre una y otra tabla. Porque si ustedes se dan cuenta, no es simplemente relacionar tablas por relacionar. Y en su efecto hay un error muy grave que suelen cometer algunas personas y es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo la entidad libro, ¿sí? Y aquí tengo la entidad usuario. Si se dan cuenta, libro con usuario ya están relacionadas, ¿sí? A través de la entidad préstamo. Mire que está aquí libro se relaciona con préstamo y a su vez se relaciona con usuario. O sea que sería un error donde yo volviese a relacionar libro con usuario. Si yo lo hago esta relación, pues va a ser redundancia y posiblemente me lo acepte la herramienta como tal, pero en su efecto, esto más adelante me puede traer consecuencias. ¿Qué opina el ingeniero Ivy? Eh, sí, Inge, quería hablar dos cositas. ¿Será que podemos ver ese modelo físico? Ahí, ¿no? Importante, el ingeniero hablaba sobre el tema de el análisis, ¿no? Por ejemplo, de qué tipo de dato, qué extensión. Y ahí hay un concepto fundamental que es el dominio de un atributo, ¿no? Y el dominio de un atributo tiene tres cosas fundamentales: el tipo de dato, ¿no es verdad?, el rango y el formato. Por ejemplo, si fuera fecha, sabemos que es de tipo fecha, ¿no? Pero muchas veces hay restricciones. Por ejemplo, si un empleado, los empleados van a ser aceptados solamente de cierta edad hasta cierta edad, entonces ahí los nacidos, por decir, desde 1900, qué sé yo, 60, ya no entrarían.
Entonces ahí hablamos del rango, ¿no? Tipo, fecha, fecha, rango de tal año a tal año, ¿no? Y el formato, ¿no? Porque las fechas tienen formato, ya sea formato americano, otro formato, entonces a eso se le llama dominio, a esos tres tipos de cosas que hay que tomar en cuenta antes de poder pensar en implementar ya, ¿no? Cada atributo, cada campo de la tabla, ¿no? Esa es una. La otra es que el ingeniero hablaba del tema de poder asociar, ¿no? No podemos asociar o relacionar una tabla con la otra alegremente, ¿no? Decimos simplemente por hacerlo, sino que tenemos que ahí hacer un análisis sabiendo o analizando en realidad si es que realmente hay una relación entre esas entidades para no equivocarnos, porque caso contrario estaremos redundando, ¿no? Y al final hasta inconsistencia podría darnos un mal diseño en el tema de los relacionamientos, ¿no? Esa acotación, Inge, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, señor, con mucho gusto. Bueno, continuando entonces, mire lo que nos decía acá el ingeniero, por ejemplo, en el tema de rangos o de fechas. Yo siempre pongo un ejercicio muy claro y de las reglas de integridad y de los requerimientos que nos pueden hacer las organizaciones como tal. Entonces, es fundamental tener en cuenta lo siguiente y quiero que por favor presten mucha atención porque es lo mismo que he venido mencionando. Una cosa va con la otra, es decir, hay como una fusión de todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, en las entidades bancarias, eh, generalmente le dicen a uno, bueno, yo necesito que el software como tal, el sistema, pues obviamente no trabaje, sino o esté activo, por ejemplo, de 8 a 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque cada eh, usuario, cada usuario en este caso, yo lo llamo un cajero, no sé qué nombre tengan en otras entidades, por ejemplo, ustedes allá en Bolivia, ¿cómo lo llaman? El cajero, la persona que está como en recepción recibiendo el dinero, Sí. ¿qué nombre tienen allá, ingeniero? Cajero igual, cajero, ¿no? Cajero. Ujú. Ok, bueno, le pregunto porque hemos tenido sesiones sincrónicas con personas de Argentina y ellos hay veces utilizan otro tipo de palabras, entonces pues es como para que haya un mejor entendimiento de lo que se explica. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que como cada cajero tiene, ok, ¿me confirma? ¿Me confirma si me escucha bien? Se escucha bien, Inge. Adelante. Sí, sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces, regáleme un segundo. Bueno, entonces les venía mencionando que en ocasiones, por ejemplo, en los bancos le exigen que la aplicación para determinado usuario, ¿sí?, esté activa de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde, por ejemplo, en los horarios de los cajeros acá en Colombia. Eso se da como, lo miramos como una regla de integridad, ¿cierto? Para la aplicación como tal, o en su efecto lo debemos tomar como un requerimiento del negocio, ¿cierto? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Esto también es fundamental que cuando se crea el documento de requerimientos, pues obviamente tiene que estar allí consignado, es decir, debe de estar documentado.
porque un documento de especificación de requerimientos del software dice qué se hace, perdón, qué hace el sistema y qué no hace, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora sí continuamos, entonces aquí ya estamos construyendo el modelo como tal y nosotros vamos a tratar acá voy a reducir, por favor me explican si pueden visualizar. Entonces tenemos el cliente, tenemos acá la relación y vamos a verificar creando otra entidad como tal. Vamos a agregar esto acá y vamos a crear otra entidad. Voy a explicarles solamente esto como recorderis y procedemos a avanzar. Entonces vamos a suponer que esta entidad es vehículo, ¿cierto? Ya miramos a ver qué otra entidad nos muestra ya. Sí, mire, vehículo. Nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente y por eso es que me gusta a mí acudir a estas herramientas para que ustedes se den cuenta que son simplemente una ayuda, por favor. Y sería muy bueno pues que también el profesor Evi me comente si ellos utilizan herramientas de inteligencia artificial para los ejercicios o en su efecto eh, no las utilizan o cómo es el manejo allá. Sí, sí, Inge, prácticamente nosotros le pasamos muchas veces la estructura, ¿no? En un modelo de datos, por decirle, podría ser orientado a objeto, podría ser otro tipo de modelo y ellos, el ChatGPT lo puede convertir, ¿no? A un modelo relacional y no solo eso, puede generar los procedimientos almacenados ya para directamente hacer los CRUDs, ¿no? Dentro de la base de datos. Entonces, es bien importante la herramienta, solo que hay que saber cómo pedirle al ChatGPT lo que uno quiere, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pedirle un procedimiento almacenado para que haga un ABM en una tabla, el ChatGPT lo hace. Pero algunas veces él olvida, por ejemplo, el control de transacciones, el control de concurrencia, y si uno le pide al ChatGPT que considere esos aspectos, él los considera también. Entonces es una herramienta muy útil, solamente que hay que siempre revisar un poco lo que él nos arroja, porque algunas veces se le pasa algunas cositas, ¿no? Pero en general ayuda mucho, Inge. Lo usamos acá también en Bolivia. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Y entonces, mire lo que yo les quería comentar. Muchas gracias, ingeniero Avi. Es que me pareció muy chévere lo que nos dice el ingeniero es utilicémoslo como ayuda, ¿vale? Eh, no nos podemos, es decir, que supongamos que nos van a colocar un ejercicio académico o en su efecto en el trabajo vamos a hacer determinada actividad y que lo vamos a tomar simplemente como que él nos haga el ejercicio y pare de contar. Entonces, no señor, tenemos que revisar, analizar, porque es muy cierto lo que nos indica acá el ingeniero. Es una herramienta, pero en su efecto nosotros somos quienes tenemos la última palabra, porque imagínense donde nos quede mal el ejercicio que estemos realizando, usted no va a decir en la empresa, no, es que eso lo hizo ChatGPT, porque supone que lo contratan a usted como profesional para que brinde la solución, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta esto. Entonces, aquí nos damos cuenta los atributos y mire que haciendo el análisis como tal, acá nos tiene un ID de vehículo, ¿cierto? Tenemos la tabla de vehículos. Bueno, yo le coloqué vehículo, vamos a colocarle vehículos, ¿cierto? Y aquí nos muestra un ID de vehículo. Pero pues yo no veo necesario crearle un identificador porque él ya tiene un identificador que es la placa. Por ejemplo, aquí en Colombia las placas no se repiten. Entonces es un atributo único, una característica única. Entonces
veo que no es necesario pues agregarla. ¿Qué opina el ingeniero Avi? Querido Inge, sí, aquí una vez me aconteció, si me permite un paréntesis para compartir igual, desarrollé un sistemita y ahí justamente de esta parte y resulta que en el tema de los vehículos se presenta lo que acá en Bolivia le llamamos las llaves candidatas, porque una llave en realidad es un identificador único, la placa nunca se repite, el número de chasis jamás se repite y el número de motor también, entonces cualquiera de las tres podría servir como un identificador, como dice el ingeniero, cualquiera de las tres puede servir, solo que depende de la naturaleza o del problema. Por ejemplo, acá en tránsito, cuando uno va a tránsito, los que administran el tema de los vehículos y todo aquí, el tránsito policial, digamos, en Bolivia, ellos no manejan por dentro de las unidades, de las patrullas, no manejan por placa, ¿no? Ellos manejan por un número interno, algo así. Y cuando se trata de buscar vehículos robados, por ejemplo, ellos se van por el número de motor, el número de chasis. Entonces las búsquedas son de esa forma. Entonces el profesional, como ustedes o nosotros, depende de la naturaleza, nosotros podemos tener ahí tres opciones, ¿no? O manejamos la placa, el número de motor o el número de chasis que nunca se va a repetir, dependiendo de la naturaleza, ¿no? De la situación se podría manejar. Pero como dice el ingeniero, ese ID vehículo ahí estaría de sobra, ¿no? A menos que nosotros querramos tener un propio control interno en la base de datos, así, ¿no? Por un secuencial nada más, ¿no? Pero, como dice el Inge, ¿para qué redundar más en ello, ¿no? Gracias, Inge. Claro que sí, sí, es muy clara su aclaración. Entonces, si nos damos cuenta y tomando obviamente los atributos del ejercicio como tal, pues mire que aquí nos arroja solamente estos. Entonces, basándonos en esta información que tenemos allí, pues vamos a tomar la placa y factor fundamental para cumplir con el tema de normalización, pues siempre, yo aquí eh, tomaría que esa placa sería la primary key, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan presente. Y aquí, ¿qué hacemos? Resulta que tenemos eh, la llave primaria, es el ID del cliente, pues ya nos damos cuenta que la vamos a relacionar acá y hacemos el ejercicio un poco más rápido y aquí la paso como la llave foránea. Y entonces nos damos cuenta que esta entidad se va a relacionar con ella a través del ID del cliente. Mire. Y no estoy saliéndome de lo normal porque aquí muy claramente nos lo está mostrando la herramienta como tal. Ellos, como decía el ingeniero, nos brinda una gran ayuda y nos va a permitir a nosotros pues avanzar en este proceso. Entonces, ya identificamos que podemos relacionarlo con eso. Y ahí se cumple con los atributos. Bueno, yo quería mencionarles algo que es muy bueno que tengamos presente. Por ejemplo, que depende de la organización o de la forma en que nosotros vamos a querer eh, desarrollar nuestra base de datos, pues obviamente debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del cliente, hay organizaciones o en su efecto por temas legales, que eso también es fundamental tenerlo presente, nos pueden exigir que tengamos los atributos distribuidos de una manera diferente. Por ejemplo, acá tenemos que el cliente tiene nombre, se hace un ejercicio sencillo, pero en su efecto, como decía el ingeniero, de acuerdo a las circunstancias, podemos tener primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, y hay que tener presente que eh, pues cuando estamos creando la base de datos utilizamos esa sentencia no null para hacer que no quede vacío el registro. Entonces pues obviamente eh, se agrega esa
sentencia para que obligatoriamente tengan que agregar el primer nombre. Obviamente el segundo nombre no, porque hay personas que no tienen sino un solo nombre. Lo mismo ocurre con el apellido. Primer apellido obligatorio, segundo apellido si se deja, pues obviamente libre, porque pues efectivamente podemos incurrir en errores. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, decimos lo siguiente: un cliente posee, ¿cierto? Sí está bien colocarle posee o tiene, ¿cómo les gustaría que lo llamáramos? Ingeniero. Eh, puede ser tiene, Inge, ¿no? Puede ser tiene, sin problema. Entonces nosotros decimos, un cliente tiene varios vehículos, ¿cierto? Sí, puede ser. Un cliente tiene varios vehículos y un vehículo pertenece a un solo cliente. Entonces resulta que nosotros siempre, yo les pongo este pequeño ejemplo a los estudiantes. ¿Tres personas podemos comprar un vehículo? Sí, claro, pero realmente en la matrícula del vehículo como tal aparece un solo individuo que debe ser el responsable del vehículo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, cuando se presenta algún accidente, pues tiene que haber un responsable, no pueden involucrar a los tres. ¿Es así o no es así, ingeniero? Así es, estimado Inge, correcto. Bueno, entonces acá resulta que nosotros seleccionamos la flechita, ¿cierto? Y venimos acá y verificamos cómo nos daría allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, que nos mostró la relación de esta manera, tocaría agregarla así. No sé si ustedes logren visualizar, es que estoy trabajando en un portátil y en su efecto, pues miramos, creo que quedó bien. Entonces aquí decimos, un cliente, la de adentro primero, un cliente tiene muchos vehículos, estamos mirando lo de adentro, y cuando nos venimos hacia el otro lado decimos, un vehículo pertenece a un solo cliente. Está bien hecha la relación, ingeniero y señores estudiantes, quien desee comentar algo al respecto, con mucho gusto, serán escuchadas sus apreciaciones. Correcto, Inge, ¿no? Está bastante claro ahí el tema del diseño, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Aquí tenemos una herramienta apropiada para crear el modelo entidad-relación. Este es el MER, modelo entidad-relación. Creo que alguien levantó la mano. Jason, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, estimados profesores. Qué gusto unirme a esta sesión. Sí, en términos elementales, para construir un sistema de información básico, considero que el modelo que estamos, entre comillas, desarrollando, por aquello de la participación grupal, cumple con los requisitos básicos de un sistema de gestión, un sistema de información. Pero si uno quisiera llegar al punto donde realmente quisiera administrar mediante esa base de datos, no sé, una empresa dedicada a la venta de vehículos, sería necesario agregarle mucho más información o datos a cada una de las entidades. Esa es la apreciación que quería hacer. Gracias. Sí, claro que sí, Jason y compañeros, tengan presente que pues obviamente esto es un ejercicio académico, pero en realidad si nos vamos a la parte real, mire lo que nos mencionaba muy claramente aquí el ingeniero referente al tema de los vehículos.
Mire que tenemos atributos, tenemos como ya de primaria la placa, puede tener el número del chasis, el número de motor, el tipo del vehículo, la marca, el color, el modelo y otros atributos adicionales. Porque, pues, si ustedes se dan cuenta, día tras día estos vehículos vienen acondicionados con una serie de tecnologías que posiblemente sean atributos que vienen a ser plasmados aquí en la base de datos. Entonces es correcta su apreciación, Jason. Adelante, José Luis. Profe, me preguntaba más referente a la relación que coloca en el ejemplo. Usted coloca un rombo. Nosotros, pues lo que hemos estado investigando y leyendo, colocan solamente el tiene sobre la línea de la relación. Entonces me deja como la duda de si hay un estándar que se use o que debamos seguir para la creación de los esquemas. Pues les voy a comentar lo siguiente y ya le damos también la palabra al ingeniero Avi. Pues realmente esta es la manera tradicional, compañeros. Imagínense que he visto también de acuerdo a cómo todos los procesos van evolucionando y todas las herramientas van evolucionando, hay unas que simplemente muestran una flecha. Entonces, como me van a perdonar, pero yo soy un docente de la vieja data, soy un ingeniero de la vieja guardia, como lo llaman algunos, pues a mí me gusta más de esta manera. Yo realmente lo que considero que me parece muy importante es que independientemente de los gráficos que utilicemos, lo importante es que haya la comprensión de qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? ¿De acuerdo, estimado? Adelante, Jason. Profesor, sobre la pregunta que plantea mi compañero, el lenguaje unificado de modelado, dentro de su estructura tradicional, como usted bien lo menciona, maneja ciertos tipos de estándares y uno de sus postulados, por decirlo de alguna manera, indica que para crear esas relaciones se utiliza ese rombo en la estructura que usted está manejando. Entonces, nuevamente, esa es la forma clásica en la que se representan estos modelos. No sé si Sí, haya avanzado según lo que dice José Luis. no, sí, sí ha avanzado. Sí ha avanzado porque de hecho, por ejemplo, ustedes saben que inclusive yo tengo unos libros escritos y todo eso sobre estos temas, pero en su efecto, como le digo, todas estas tecnologías y todas estas técnicas vienen evolucionando y ya existen otro tipo de diagramas que posiblemente no estemos tan familiarizados con ellos, pero pues obviamente sí, sí los he visto y no los he utilizado como tal, pero sí los he visto. Sí, mi pregunta Ingen- iba más enfocada es debido a que encuentra uno muchos esquemas, pues obviamente la cantidad de información que hay en Internet es vastísima acerca de este tema, pero perfectamente puede ser un error de la persona que lo realizó. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista estudiantil o de la enseñanza o incluso el laboral, ¿es un error ponerlo sobre la línea? sí, porque yo no lo he visto de otra manera realmente en lo que ejercicios que he explicado. Inclusive, si ustedes miran los diagramas, estos diagramas son UML, ¿sí? Sí. De Entonces, hecho, hay un paquete ahí en Lucidchart que es específicamente para base de datos y está el rombo, pero pues no especifica como el uso, solo está el rombo y ya. no es que esté ya, sino que precisamente si usted se da cuenta, acá nos muestran las herramientas que son, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta ese aspecto y siempre le he recalcado a los estudiantes. Lo que pasa es que hay personas que agregan información en la web de cualquier forma y precisamente por eso no podemos dejarnos creer, ¿vale? Sí, exactamente, por eso era mi pregunta, porque encuentra uno cosas que pues no puedo tener la certeza como estudiante de que sea el estándar. Entonces ya sabemos que para las relaciones siempre el rombo, independiente de las puntas, siempre es el rombo. Sí, correcto, correcto. Listo, listo, profe. Bueno, ingeniero Avi, quería comentar algo al respecto.
Sí, Inge, ¿será que podemos ver el diagrama que acaba de mostrar? Quizá para todos algo importante es que Internet tiene de todo, ¿no? Desde cosas buenas hasta basura. Entonces, fundamental es el poder ir a las fuentes serias de bibliografía. Y por ejemplo, el MASRI es para mí uno de los mejores en base de datos. Y obviamente este esquema que el ingeniero muestra pertenece a un modelo que le llama entidad-relación. Este señor, este escritor del MASRI de base de datos, le llama un modelo entidad-relación, que aquí en Bolivia lo usamos más o menos ya hace unos 30 años o más atrás, y yo fui formado con ¿no? Con este modelo acá, pero luego también de este modelo viene el otro que es el relacional, el que mostraba en el chat GPT el ingeniero. Ingeniero, ¿podemos verlo un momentito? El relacional del chat GPT, no, el otro, en el chat GPT. Ahí, miren. Ese nosotros lo conocemos como el modelo relacional porque vincula o enfatiza el vínculo entre las llaves primarias y las llaves foráneas. Entonces a ese acá le llamamos modelo relacional. Al otro donde están los dibujitos ahorita de UML le llamamos entidad relación. Pero actualmente acá en Bolivia yo estoy enseñando el modelo orientado a objetos, ¿no? Entonces que básicamente, como dice el ingeniero Ángel, en realidad lo importante es entender la notación, el significado que ella tiene, porque es un lenguaje, son lenguajes al fin y al cabo, ¿no? Y en ese sentido tienen un significado al ser un lenguaje con esa notación visual, pero es fundamental ir a fuentes serias de información para poder reconocer los elementos que maneja esa notación. Y cuando uno encuentra herramientas así que hay veces como que arbitrariamente distorsionan algo, pues como se dice, examinarlo y ver lo bueno, pero no dejarse confundir con tal vez con algunas herramientas que hacen un poco de abuso, ¿no? de la anotación como debe ser, ¿no? Como dice el ingeniero Ángel, yo también soy de la vieja guardia, y para eso hay fundamento bíblico, digamos, bibliográfico serio, ¿no? Entonces ahí debemos agarrarnos nosotros, y si aparece una herramienta con cositas particulares, pues bueno, analizar, pero siempre entender de fondo lo que se quiere transmitir a través de ese modelo, ¿no? Sería la acotación en esta parte, estimados estudiantes e ingeniero. Gracias. Sí, es que es muy importante y precisamente por eso es que se han creado estos lenguajes universales, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de herramientas case. Esta es una Lucidchart, es una herramienta case que es exclusiva para uso de nosotros los ingenieros, y efectivamente se utilizan lenguajes apropiados como el UML, que es precisamente se llama lenguaje unificado para modelamiento, donde nosotros podemos hacer el modelamiento de los sistemas de información, ya sea con orientación a objetos o en su efecto con orientación a eventos u orientación a procesos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Mire que yo les hago mucho énfasis a mis estudiantes, por ejemplo, que leamos mucho, que comprendamos realmente cómo es la funcionalidad de estos sistemas, que nos vayamos generalmente a libros, porque sí, hay unos blogs muy buenos, no podemos decir que no, pero hay otros que no transmiten lo que es. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto. Bueno, yo quería llegar a esta parte del tema de los diagramas porque pues obviamente me gusta hacer mucho énfasis en esta parte. Porque este modelo como tal, esto es, se tiene que efectivamente transformar en el modelo relacional. Entonces, no sé si me lo permitan, yo quería ingresar aquí como para hacer un pequeño recorderis y empezamos a generar código como tal. ¿Qué opina el ingeniero? Sí, Inge, solo un paréntesis más. Ahí, especialmente en este diagrama, al menos aquí en Bolivia, nosotros
enfatizamos la parte conceptual, es decir, el tema de entidad, atributos, ¿no? Las relaciones que hay, solo que no colocamos el FK aquí en esta parte conceptual, porque solo estamos enfatizando la parte conceptual, pero sí el FK, es decir, la llave foránea, ya la resaltamos en el modelo relacional, enfatizando el aspecto lógico vinculatorio. Entonces nosotros separamos lo conceptual de lo lógico. Acá enfatizamos lo conceptual, por tanto no traemos la llave de cliente a vehículo aquí. Y ya en el relacional sí, obviamente, enfatizamos la parte vinculatoria a través de las llaves. Esa separación la hacemos acá, ¿no? Para, digamos, entender que esto es conceptual y lo otro es lógico vinculatorio, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo, ¿no? Se entiende. Eso ahí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces nosotros acá, por ejemplo, eh, hablando de lenguajes, ¿cierto? De lenguaje universal, pues te pedimos a la herramienta como tal que nos permita crear una base de datos. Entonces, mire que muy sencillo. Yo utilizo, por ejemplo, el PHP porque es muy fácil de descargar, tenerlo allí, ¿cierto? Como herramienta. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy clic en nuevo y le damos en SQL porque pues efectivamente vamos a buscar, a utilizar un lenguaje obviamente universal. Entonces, con esta sentencia estoy creando la base de datos parqueadero y aquí le digo a la herramienta que use la base de datos parqueadero. Entonces vamos a crear la primer tabla, ¿cierto? Entonces mire que aquí nos indica muy claramente nosotros cómo la vamos a crear. Entonces, primer factor que yo les recomiendo, vamos a dejar el ID del vehículo, pero en su efecto no les recomiendo no utilizarlo autoincrementable, ¿vale? Yo utilizaría, mire que aquí es donde entra la parte ¿qué? Donde entra la parte noxiológica del ser humano, es decir, donde debe mostrar su conocimiento, y entonces en su efecto yo le voy a colocar acá un varchar de 10 caracteres que sea como un código, ¿cierto? Y le digo que es la primary key, ¿vale? ¿Qué sucede? Resulta que no lo dejo autoincrementable porque suele suceder lo siguiente. Resulta que nosotros cuando creamos la base de datos empezamos a hacer pruebas e insertarle registros. Entonces, en su efecto, usted le agregó 50 registros, ¿sí? Posiblemente después los elimine, ¿cierto? Porque usted dice, bueno, ya está mi base de datos funcionando. Como ya le ha agregado esos 50 registros, cuando la va a poner en funcionamiento, arranca desde el 51. Entonces, esto nos va a generar problemas. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, ustedes utilicen yo aquí tengo también el blog de notas, ¿cierto? Me gusta utilizar, no, el blog de notas, no, el Notepad++, porque en su efecto, mira, aquí yo tengo también, ¿sí? Una base de datos donde ya tengo unos registros creados, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Resulta que, pues, obviamente esto es lo que nosotros llamamos un script. Y aquí en la parte superior, donde dice lenguaje, yo puedo seleccionar el lenguaje. En estos momentos tengo el SQL, mire. ¿Sí? Y esto me va a permitir tener los scripts, y es bueno tener el script de la base de datos, porque lo primero le agiliza a uno el proceso, lo segundo el día que quiera montar una base de datos,
pues le va a ayudar muchísimo. Hay veces que por X o Y circunstancias se nos olvidan alguna de las sentencias, y también nos va a servir a nosotros para estar creando estas bases de datos, porque aquí podrán traer al desarrollador de software, al mejor en el mundo, pero de nada sirve una explicación si ustedes no la ejercitan. Entonces, no me tomé el atrevimiento de decirle a los estudiantes compañeros de allí de la universidad en Bolivia que en su efecto, pues, hicieran el ejercicio de crear la base de datos y todo eso, pues porque, pues obviamente no tengo la autonomía. Entonces, aquí ya tenemos esto, acá tenemos un comentario. Generalmente los comentarios yo los utilizo así como en PHP, ¿cierto? No sé si esto tenga algún inconveniente, pero pues es como, yo los utilizo de esta manera. No sé si tenga algún inconveniente con eso. Entonces aquí identificamos que el ID, ¿cierto?, del vehículo es un varchar, que sería como un código. En su efecto yo podría colocarle aquí código, ¿cierto? Tengo que acordarme, código del vehículo, un varchar, la primary key, la placa, ¿cierto? No null, es decir, que es obligatorio agregar el registro, y así sucesivamente. Cada vez que ustedes lo consideren, pues lo agregan. Generalmente todos los atributos deberían de ser obligatorios, porque por ejemplo acá en el caso de que de un vehículo, usted sabe que, por ejemplo, si tenemos un color del vehículo, pues no se debe modificar. Para poderlo modificar se tiene que pedir un permiso, etcétera, etcétera. Entonces debe de ser obligatorio ese atributo. Lo mismo la marca, el tipo de vehículo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienen al respecto, ingenieros? O Inge, sí, sí, creo que está bien, Inge. Un poquito ahí reforzar lo que usted dice sobre el tema de el autogenerador de la llave, ¿no? Que eliminó. Sí, tienes razón, ahí siempre es importante trabajar nomás de manera manual esa parte, porque en los metadatos el autoincrementador nunca vuelve atrás, ¿no? Y eso dificulta luego el control hacia adelante, a menos que cuando uno ya haya completado el sistema, el software, y vaya a poner a producción en una empresa, ahí podría, ¿no?, darse el caso de que ya se autoincremente la llave, pero cuando estamos en desarrollo, jamás. Así que estamos de acuerdo, Inge. Muchas gracias por la oportunidad. sí, señor. Entonces, pues esa es la realidad. Nosotros hacemos ese proceso. Que aquí ya está la base de datos creada. Entonces vamos a crear la primera tabla. Vehículos. Profesor, Señor, cuénteme. yo al respecto tengo una consideración particular. A mí me parece que generar llaves autoincrementables muchas veces es, aunque por temas de autogeneración del código es buenísimo, muchas veces eso no es, ¿qué? No es lo más recomendable, porque como cada empresa tiene sus propias necesidades, muchas veces se requieren códigos específicos o adaptados, vale la redundancia, de forma específica a cada escenario. Entonces, entre comillas, en mi uso profesional, o en lo que a mí me gusta hacer para generar este tipo de llaves, es una combinación de códigos, de tal manera que se permitan buscar, generar llaves que estén relacionadas con fechas o con otro tipo de atributos o de datos, para que la llave sea fuerte y se pueda relacionar de una u otra manera con otro tipo de circunstancias a la hora de realizar una búsqueda
como por ejemplo filtrar por una fecha, se me ocurre a mí, es lo que generalmente utilizo o sí, utilizo cuando estoy creando bases de datos de este tipo. Gracias. Bueno, sí, es decir, existen diferentes métodos, inclusive nosotros debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, la parametrización en las bases de datos no siempre se da única y exclusivamente con aquí en el backend, sino que cabe la posibilidad que en el frontend nosotros también creemos una serie de parámetros, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta este aspecto, que podemos utilizarlo de esa manera. Bueno, acá por ejemplo en el teléfono tenemos si nosotros lo dejamos solo así con in, ¿cierto? Importante tener en cuenta que obviamente este atributo, al dejarlo solo, nos va a utilizar 11 espacios por defecto. Entonces, no necesita otro parámetro. Es fundamental dejarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, acá en el tema del ID del cliente, nosotros acá en Colombia utilizamos el número de cédula que tiene, creo que son 9 o 10 caracteres. Entonces lo voy a dejar de tipo IN para que abarque los 11 caracteres, no hay ningún problema. Acá, como les decía, el nombre se toma un varchar de 100 caracteres. Non null quiere decir que es obligatorio porque debe de agregar algún nombre, no hay ningún otro parámetro. Puede que tenga un solo nombre y un solo apellido, como puede ser posible que tenga los dos nombres, los dos apellidos. Acá el teléfono lo voy a cambiar por celular. Le digo que es un entero y el email, pues obviamente un varchar, sí, lo voy a dejar de 100 caracteres. Entonces siempre le damos continuar y vamos corroborando. Aquí, por ejemplo, en la tabla clientes, pues aquí ya nos muestra que nos ha dejado los atributos ID del cliente, nombre, celular, email. Seleccionamos la base de datos y siempre es importante recurrir al diseñador. Nosotros vamos al diseñador y acá encontramos dos entidades que se han realizado. Obviamente no tiene ningún vínculo por el momento, pero vamos a continuar con el ejercicio. Nos damos cuenta que aquí tenemos la tabla de puestos. Esto habla de los puestos, de los espacios donde se va a parquear el vehículo como tal. Estamos hablando de un parqueadero. Entonces volvemos al mismo tema. Aquí tiene que es autoincrementable. Entonces lo mismo, yo puedo colocarle que sea un varchar, ¿cierto? Y le doy un tamaño. Posiblemente sea un parqueadero pequeño, entonces digamos que puede ser de 6 caracteres. Acá el tipo le colocamos, en vez de tipo, es mejor especificar que es tipo de vehículo para que no haya confusiones. Y le voy a eliminar y acá el disponible podría ser el estado, ¿cierto? Sí, disponible o estado. Ustedes lo manejan de la forma que quiera. Por defecto siempre va a salir que está disponible. ¿Hay preguntas por el momento?
Adelante, Qué compañero. pena, profesor. Muy buenas noches a todos. Hay una pequeña aclaración que sí me gustaría hacer. Me pasó alguna vez. Y es que toca conocer muy bien el cliente. Porque, por ejemplo, en mi caso, manejamos documentos de extranjería. Y los documentos extranjeros tienen caracteres de letras. Entonces, en mi caso, muchas veces el tipo entero int no es aplicable porque, por ejemplo, un pasaporte tiene las letras iniciales y los caracteres numéricos. Entonces, como que no normalizar que siempre la clave debe ser enteros o características muy específicas, es conocer muy bien el cliente y las necesidades que tiene. Vale, muchísimas gracias. No, es muy importante su aclaración y en su efecto, por eso en el ejercicio le comentaba que pues efectivamente nosotros utilizamos aquí en Colombia, utilizamos la cédula, ¿no? Por eso lo aclaré, dije que era un parqueadero pequeño, muy importante su acotación, efectivamente, porque pues esto nos ayuda a nosotros a tener en cuenta toda esta parte. Bueno, entonces aquí sí necesito de la ayuda de ustedes. Entonces resulta que tenemos el ID del registro, tenemos que un entero, que es la llave primaria, el ID del vehículo, nosotros colocamos ID del vehículo o colocamos fue la placa. ¿Se acuerdan, ingenieros? Placa, profe. No, no recuerdo. Bueno, es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces, si nosotros, mire que esto, yo lo que le estoy mostrando aquí, lo importante, ingenieros, de nosotros tener un script. ¿Por qué? Porque yo hice unas modificaciones de acuerdo acá a lo que nos dijo la herramienta como tal, pero en su efecto nosotros, es decir, en mi caso yo dije, bueno, voy a hacer estas modificaciones, pero nunca las documenté. Entonces, esto va para todos ustedes, señores estudiantes, porque hoy en día tenemos unas falencias fundamentales en el tema de la documentación de los sistemas de información. De hecho, yo tengo un canal de YouTube y ahí hay veces agrego las clases espejo. Hace menos de 15 días tuvimos, sí, hace 15 días, una clase espejo con unos docentes de la Universidad de La Matanza, de la Marina Mercante y de la Siglo XXI de Argentina, donde con ellos coincidíamos de que hay muchas falencias en el tema de la documentación. Estamos haciendo un pequeño ejercicio, pero en su efecto no tomamos nota de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, mire que aquí tenemos como si fuese el script, ¿cierto? Sí, esto es un script porque la herramienta nos está diciendo, pero nosotros de acuerdo a que identificamos algunas falencias, pues obviamente sí, las corregimos y todo eso, pero no tomamos los apuntes. Entonces aquí no podemos continuar porque esto nos genera un pequeño inconveniente. Entonces nosotros podíamos ir aquí a la tabla, a la entidad como tal, y miramos el diccionario de datos. Ve aquí en la parte inferior izquierda, vamos al diccionario de datos y entonces nos damos cuenta que tenemos un ID del cliente, bueno, está bien, ¿sí? ID de puesto, ¿sí? ID de cliente, ID de puesto y el código del vehículo. Mire que es un varchar de 10. Entonces, obviamente vamos a tener problemas. Entonces, por favor, quiero que ustedes, bueno, en la tabla de vehículos tenemos código de vehículo que es un varchar de 10, para que alguien por favor tome apunte. El siguiente sería
En puesto tenemos ID de puesto, que es un varchar de 6, segundo apunte. Y en la tabla cliente tenemos el ID del cliente, que es un entero común y corriente. ¿De acuerdo, ingenieros? ¿Será que se les olvida? Discúlpeme, yo sinceramente tengo memoria de pollo. A mí es muy posible que se me olvide. Entonces, ¿no apuntaron? Por favor. Volvemos. ID de cliente tiene un entero de 11, que es la llave primaria. Se llama ID de cliente. ¿De acuerdo, Jason? Sí, Continuamos. señor. Sí, señor. En puestos, ID de puesto es un varchar de 6 caracteres. Y código de vehículo es un varchar de 10. Listo. Entonces, vamos a mirar. Bueno, habíamos dicho que era código de vehículo. ¿Código o COD? Por favor, ingenieros. Creo que estaba como código. Código vehículo. Ya hemos dicho que era un varchar de 10, ¿cierto? ¿Sí? Sí, varchar de 10. Ok. Después teníamos el ID del cliente, ¿sí? No hay problema. El ID es puesto, que era un varchar de 6, ¿cierto? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, señor. Sí, así es. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, listo. Tenemos hora de entrada, sí, este tipo date time, ¿cierto? Nos va a decir el día y la hora. Esto para que lo tengan en cuenta. De entrada. Salida, el mismo tipo de dato nos va a decir día y hora. Total de pago, bueno, tenemos un decimal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí donde vamos a hacer la conexión, pues vamos a tener que identificar lo siguiente. Decimos que la llave foránea, entonces, sería código de vehículo. Código vehículo, ¿cierto? De la tabla vehículos, y acá volvemos y le decimos que es el código de vehículo. El ID del cliente, sí, creo que sí lo tenemos como ID de cliente, no hay problema. Y el siguiente, ID de puesto, parece que está bien así. Esperemos. Profe, en la primera llave No, foránea profe, se fue. Señor, que hay uno que dice y código En la primera vehículo. llave foránea. En la línea número 9. en el número 9, ay, sí, Ahí. Dice y código. código vehículo. Bueno, vale, muchas gracias. Qué bien, yo creo que ustedes se ganan un punto. A ver, tenemos registros, ID de registro, entero, primary key, código del vehículo, un varchar de 10, ID de cliente entero. ¿Qué me ayuda con el error, por favor? Inge, parece ser que ahí en la tabla revisemos si existe código guión abajo vehículo en vehículo.
y en cliente si se llama efectivamente ID cliente, ID puesto. Tendríamos que revisar en las otras tablas si son los mismos nombres. Correcto. Entonces volvemos. Miramos. Diccionario. Acuerden siempre. Entonces, en la clientes es ID de cliente y es un entero. Correcto. Listo. En puestos tenemos ID de puesto, que es un varchar, por favor, para que tenerlo en cuenta. Y el código de vehículo es un varchar de 10. Code vehículo. Ahí está el error. Ahí está el error. Entonces, sí, ingenieros, lo importante que es tener en cuenta esta parte, code raya al piso vehículo. Y mire, Inge, si nosotros no Querido hacemos, Inge, perdón, es decir, si hacemos caso omiso a estas recomendaciones que nosotros les damos, nos amanecerá, nos trasnocharemos muchas veces tratando de crear un ejercicio tan sencillo. ¿Vale? Estimado Inge, una cosita, arriba puede ir un momentito. Ahí donde dice code-vehículo en la línea 3, puede nomás dejarlo así, y aquí en la línea 9 también el code vehículo. El que tenía que cambiar era el último, el que dice referencias vehículo, code vehículo. Ese sí debía cambiar, pero los otros lo pudo haber dejado igual nomás, no hay problema. Vale, muchas gracias. Otra cosa, discúlpeme, vi en la tabla de clientes o en el diccionario que ID cliente tiene 11, un entero de 11. No, es por defecto, Jason. Acuérdese que yo le he explicado varias veces que quiere decir que caben 11 caracteres en ese registro. Por ejemplo, sí, por supuesto, la cédula de nosotros los colombianos, es decir, de nosotros no me puedo incluir, de ustedes los jóvenes, que creo que tiene 10 caracteres. Entonces dejarle 11 está bien. ¿De acuerdo? Bueno. Inge, ¿me permite explicarle algo al respecto? Sí, señor. Ese 11 es, como dice el ingeniero, básicamente, vamos a decir, el rango o la cantidad de dígitos que vamos a escribir, pero internamente el gestor de base de datos maneja una cantidad de bytes para los enteros, que en este caso yo lo desconozco en PHP, pero cada lenguaje tiene una cantidad de bytes para manejar los enteros. Aquí no conocemos, al menos yo, cuántos bytes está utilizando MySQL para manejar ese entero. Ese 11 es otra cosa. Ese 11 es, como dice el ingeniero, el rango, es decir, hasta cuántos dígitos tal vez vamos a usar ahí. Como en Colombia se usan hasta 11, pero no significa que es en realidad la cantidad de bytes en que se va a representar el dato entero. Una cosa es la cantidad de bytes en que se representa el dato entero, y otra cosa viene a ser la cantidad de dígitos que yo voy a escribir. Si es que se entendió, bien. Vale, muchas gracias. Sí, lo que sucede es que como uno generalmente lo que trata es de optimizar el uso del almacenamiento, ¿no? Porque si nos desbordamos, pues fácilmente podemos desfasarnos y llenar el espacio del disco con una cantidad de elementos que posiblemente no nos vayan a ser útiles en ese aspecto. Entonces mire que aquí nos dice que crear la tabla de empleados, ¿cierto? Si lo requerimos. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Mire que esto es un pequeño ejercicio académico, pero nos puede ser bastante útil en el sentido de que podemos analizar la siguiente situación. Supóngase que vamos a un centro comercial y efectivamente no se va a necesitar el empleado porque estos sistemas ya son automatizados. Entonces, pues generalmente la herramienta como tal toma el identificador del vehículo y lo registra. Entonces, hay que analizar el contexto del ejercicio como tal, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta.
Ya nosotros teniendo esto, pues podemos aquí ingresar al diseñador, ¿cierto? Y vamos a mirar el modelo relacional como tal. Entonces, tenemos que hay unas relaciones y en su efecto nos hizo falta, mire el error de la herramienta, no tuvimos en cuenta la entidad tarifas para relacionarla. Se supone que esas tarifas iría relacionada con la entidad registros. Entonces, ¿qué sucede con esto, ingenieros? Que nosotros debemos de tener en cuenta que esta herramienta de inteligencia artificial nos sirve como ayuda, pero por favor, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Siempre generar un análisis y no irnos a la ligera, ¿cierto? A decir, no, es que la herramienta me va a ayudar y me va a permitir generar todas estas acciones de buena manera. No, muy importante tener en cuenta ese tipo de aspectos, ¿vale? Porque generalmente cualquier persona diría, bueno, pues la herramienta me ayuda, yo lo puedo llevar a este contexto, lo puedo hacer, voy avanzando. Entonces, primero, hacer un análisis, primero hacer una planificación, determinar cuál es el uso que me va a dar esta herramienta como tal, para qué la necesito, ¿sí? Obviamente, pues chévere, porque en este momento estamos haciendo un ejercicio académico y yo lo que les he tratado de demostrar es que a pesar de que estamos aplicando unas acciones que permiten identificar que son buenas prácticas, porque arrancamos desde un ejercicio donde analizamos que hay que determinar unos requerimientos, que tenemos que analizar el contexto donde va a funcionar nuestra base de datos, donde identificamos que se debe hacer un ejercicio de normalización para identificar que no haya redundancia en los datos como tal. Verificamos el tema del modelo entidad-relación y comparamos que no es lo mismo el modelo entidad-relación que el modelo relacional. Se creó una base de datos y también demostramos que utilizamos herramientas de inteligencia artificial, pero en su efecto hay que saberle dar un uso adecuado, que también es fundamental que nosotros hagamos nuestro propio análisis. No es simplemente decirle a la herramienta genéreme tal cosa y coger y pegarla o ponerla en ejecución sin analizar todos estos aspectos. Otro factor fundamental es el tema de documentación. Aquí cuando hablamos del tema de documentación, pues es importante generar los scripts porque en su efecto ellos nos van a permitir a nosotros crear la base de datos de una manera adecuada. Y ahora, por ejemplo, en el tema del registro de los datos, es decir, de ingreso a los datos para probar nuestra base de datos, pues mucho más vamos a necesitar esa documentación. ¿Por qué motivo? Porque los datos se deben de ingresar de acuerdo a la estructura de la tabla. Yo no puedo agregar los registros como creo conveniente, sino que esto también tiene una estructura. Por ejemplo, aquí en el tema del código del vehículo, ¿sí? Si vamos a ingresar, por ejemplo, datos del vehículo, pues debo identificar que el primer dato es código de vehículo, ¿cierto? Que tenemos una placa, ¿sí? Y que tiene un tamaño, no le puedo agregar un dato mucho más grande, porque en su efecto
pues no me va a recibir esos datos. El tipo de vehículo, la marca y el color. Entonces vamos a mirar a ver, de acuerdo a este orden. Yo por acá tengo un ejemplo donde, bueno, estos son los clientes. Venga, miramos vehículo. Entonces, mira, aquí yo tengo el ID del vehículo, ¿cierto? ID del vehículo. Entonces tendría que venirme acá a la herramienta e identificar que es código del vehículo, ¿cierto? Tenemos acá, yo tendría que decirle que es código vehículo, me parece que está así, ¿sí? Vehículo, la placa, el tipo, mire la placa, entonces yo voy comparando, ¿cierto? Mire, esto me sirve para ir identificando. Entonces, acá en este primero tengo código del vehículo, aquí tengo la placa, en su efecto, acá tengo es tipo de vehículo y después la marca. Entonces, si yo fuese a coger estos datos así como están, me tocaría empezar a cambiarlos, ¿sí? Porque aquí primero va la marca, después va un modelo, color, tipo y ID de cliente. Entonces, en ese orden, yo podría agregarlos. Entonces, me tocaría hacer lo siguiente, como para no perder estos registros, entonces voy a agregar acá y yo le digo, inserte dentro de la tabla vehículos, pero tengo que verificar el nombre de la tabla como tal, ¿sí? Se llama vehículos, entonces continuamos, decimos que el código del vehículo está bien, continuamos, tenemos la placa, entonces código del vehículo, la placa, después tenemos acá el tipo de vehículo, entonces acá sería el tipo, mire, seguiría tipo, entonces le quitamos acá el tipo, la marca y el color. Marca y color. Mire cómo sería el asunto. Vamos a suponer que vamos a agregar solamente 3 registros. Para que ustedes tengan presente. Entonces, tengo código del vehículo, la placa, tipo de vehículo, sería aquí automóvil. Entonces, código del vehículo de la placa, el tipo sería automóvil, sigue la marca, que sería un Hyundai, y el color. Listo, entonces allí ya con esto tendría para agregar solo un registro. Vamos, tenemos la placa, el tipo sería camioneta, ya sería camioneta,
El color sería plata y esto me sobraría. Lo mismo hacemos con el siguiente. Entonces el siguiente dice que es una moto. Que la marca es Suzuki y el color es negro. Parece que ahí está bien, ¿cierto, ingenieros? Hace falta una pequeña corrección ahí, profe. ¿Cuál? En las últimas dos líneas hace falta las comillas de cierre en camioneta y en moto. Porque si no toma la coma como sync directamente. Ay, sí, señor. Gracias. Sí, ahí está bien, ¿cierto? No, en En camioneta, en la camioneta penúltima también. línea, también falta una. Acá. Y ya quedó listo, ¿cierto? Sí, señor. Pareciese que sí, ¿cierto, ingenieros? Creo que sí. Listo, entonces ya nos insertó los datos, entonces mire que es muy importante tener en cuenta la estructura, tener todo esto documentado porque en su efecto, si nosotros no lo hacemos de esa manera, pues efectivamente nos va a generar inconvenientes, apreciados estudiantes. Mira, aquí nos agregó los registros. Bueno, pues esta sesión sincrónica se ha realizado con ese objeto de dar una mirada desde la planificación hasta la concreción y el ingreso de los datos en una base de datos. Ingeniero Avi, ¿tiene algo para comentar? Eh, no, Inge, simplemente agradecerle, ¿no? Por la clase muy enriquecedora, ¿no? En realidad cada paso fue bien expuesto, ¿no? Yendo desde un análisis hasta una estructuración, ¿no? Y población de la base de datos. Quizá en una posterior podamos ver el tema ya de las consultas, ¿no? Ahí para poder enriquecer más a nuestro estudiantado. De mi parte, muchísimas gracias, estimado Inge, por la brillante exposición de este tema, ¿ya? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Señores estudiantes, ¿alguien tiene algo que comentar al respecto? Yo quiero agradecer por la oportunidad y la participación que me han facilitado el día de hoy en esta clase magistral. Muy amables y les deseo muchos éxitos. Vale, muchísimas gracias a ustedes por participar en esta sesión. Espero pues que este breve repaso les sea útil y por favor, sí, la recomendación que les hago es siempre tener la documentación porque realmente cuando no se hace nos puede generar un dolor de cabeza. Entonces es mejor ir llevando las cosas paulatinamente, como les estaba mencionando. Desafortunadamente, pues es una práctica muy ligera porque esto requiere de mucho tiempo y muchos aspectos que posiblemente nos hizo falta mencionar, pero a mí me parece que el ejercicio fue bueno. Entonces, muchísimas gracias, muchos éxitos y una feliz noche para todos.
Que descansen. Buenas noches. Hasta Profe, luego. una pregunta Luego, antes luego. de que se vaya. La entrega de este eje es más que todo la planeación, ¿cierto? Es más un documento mostrando los diagramas y demás. No hay que implementar absolutamente nada. Como que se fue. Sí, eso creo. ¿Aló? ¿Quién se fue, ingeniero? No, que le estamos preguntando o sea, en este caso la entrega es más que todo diagramas y planeación, no es como tal una implementación o hay que subir fotos de cómo lo hicimos en MySQL y demás. No, me tocaría revisar bien el tema. Déjeme, yo lo reviso mañana y les envío un correito, ¿les parece? Eso, listo, profe. Bueno, esté muy bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias a todos. Bueno, que Hasta luego. descansen. Hasta luego. Inge, buenas Hasta noches. luego. Esperamos el link, querido Inge, ya, el link de la clase para tener como descargo acá en Bolivia también, ¿le parece? Sí, sí, señor, y yo Ya, le envío ok. el link de asistencia también. Ah, ya, perfecto, de asistencia para que yo marque acá también, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Ya, muchísimas gracias entonces, ¿ya? Muy amable Bueno, de su una parte. feliz noche. Ya, Bueno, ok, ok. ok. Adelante, Andrés. Eh,